Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban los atentos saludos de la Iglesia Evangélica Luterana Divino Maestro y de su pastor Wilfredo Tapia. Muy contento y gozoso también de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Saludos, amados hermanos. Y en esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios y que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, de los versículos del 10 al 13. Y tiene como título, Unidos por la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esa es la palabra de Dios, amados hermanos, que vamos a compartir. El objetivo principal de este devocional es ayudarnos a vivir unidos por la cruz y para la cruz, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El versículo que vamos a enfatizar en el día de hoy es el versículo 10. Y dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En este hermoso día, amados hermanos, hay muchas preguntas por hacer. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las guerras entre países y los pleitos en los matrimonios, las peleas en el fútbol, pleitos en las escuelas o también entre hermanos en la fe? La Biblia dice que todas las guerras y los pleitos tienen el mismo origen. Dice la palabra de Dios, de nuestras pasiones, de la naturaleza pecadora, del egoísmo del hombre, del ego. Como siempre, ¿no? De querer, entre comillas, ser yo primero. Por lo que el mundo que no conoce a Cristo siempre vivirá en constantes guerras y pleitos. Pero por otro lado, si hubiera un lugar donde no existieran contiendas, donde no existieran divisiones, ¿dónde debería de ser? Debería de ser en la iglesia de Jesucristo, ya que en el cristiano el ego va muriendo y Jesucristo va viviendo más y más en la vida del creyente. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Esto es lo que encuentra Pablo en la iglesia de Corinto, que en la iglesia había y tenían pleitos, tenían contiendas, y que esto lamentablemente generaban divisiones. Y es por ello que Pablo les va a exhortar y les va a decir, con mucho amor y en el nombre de Cristo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una palabra muy importante también para nosotros, que no haya divisiones entre nosotros, amados hermanos, que siempre permanezca la unidad y la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pablo les exhorta con amor y les muestra lo que están haciendo mal, pero les seguirá llamando hermanos todo el tiempo. Y les indica tres cosas en particular, a saber, número 1, hablar una misma cosa. 2, que no se permitan divisiones. Y número 3, que estén unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo
Ya les había dicho en el libro de Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 3 al 6, y dice el apóstol: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, amados hermanos, no debería de haber división entre ellos, si hubiesen sido todos aceptados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenían un solo Espíritu Santo. Todos habían sido llamados a una sola esperanza. Tenían un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe que habían recibido de Dios y un solo bautismo en Cristo que los hacía la iglesia de Dios, que es un Dios y Padre de todos. Pero Pablo, como dice la Escritura, recibe un informe y les va a decir: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Como podemos ver, los gentiles se apegaban a Pablo, probablemente por su amplia enseñanza de la gracia. Los intelectuales, probablemente griegos acostumbrados a los filósofos de sabiduría humana, de Apolos, que era muy elocuente, los judíos, de Cefas o Pedro, que es lo mismo, pero quizás era un poco más legalista y apegado a la ley de Dios, y los espirituales de Cristo, que estaban igualmente divididos como los anteriores, por lo que decían: yo soy de Cristo. No es algo bueno, sino malo, ya que no estaban uniendo a la iglesia, sino dividiéndola. Y muchas veces también nosotros podemos caer en esos sentimientos encontrados y podemos también dividir a la iglesia, amados hermanos. Por eso es muy importante tomar en cuenta este pasaje de la palabra de Dios. Y Pablo va a decir a la iglesia de Corinto, y a nosotros también: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice Pablo. Como podemos ver también, amados hermanos, si escudriñamos las Escrituras, la Biblia está llena de pasajes que nos muestran que la verdadera evidencia de tener una relación con Dios es aceptar a Cristo Jesús por medio de la fe como nuestro Señor Salvador, y que amamos y debemos amarnos unos a otros, de amar a nuestros hermanos de la fe. Como dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O lo que dice también en 1 Juan: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo había determinado que anunciaría las buenas noticias de salvación, pero que no usaría palabras elegantes para que no se fijaran más en él, sino solo en Jesucristo. De no ser así, su muerte en la cruz no servirá de nada. El propósito por el cual la Escritura nos revela por qué debemos estar unidos lo manifiesta Jesús mismo cuando está orando por sus discípulos en la oración sacerdotal
como es conocida en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y ahora, algo muy hermoso, Jesús abre su corazón, derrama totalmente sus sentimientos hacia nuestro Padre Celestial y ora por los cristianos de ese entonces y también por los creyentes que han aceptado a Cristo en el día de hoy y en todos los tiempos. Y ora de esta manera. Y ora Jesús diciendo a nuestro Señor, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Cristo, amados hermanos, ora. Cristo intercede por nosotros a nuestro Padre Celestial por la unidad de nuestra iglesia. Mientras el mundo solo tiene guerras, pleitos, la iglesia de Jesucristo debería de ser la única donde no existan las divisiones, para que el mundo sepa que Jesucristo es real y que solo Él puede cambiar el corazón egoísta de las personas en un corazón de amor de unos por otros. Por lo tanto, amados hermanos en Cristo, yo te ruego, te exhorto en el nombre del Señor, no permitas que nada genere división entre tú y tus hermanos de la iglesia. Ni el dinero, ni la posición social, ni a qué célula asistes o a qué universidad vas a ir, ya que todos los hijos de Dios tenemos la misma gracia y misericordia de Dios y Él no hace diferencias. Y siempre tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y también dice a nuestra misión, a nuestras iglesias aquí en Arequipa también, y el resto del país y del mundo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera como dice la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga. Y también, antes de despedirme, quiero extender el saludo de los hermanos de la Iglesia Evangélica Luterana Divino Maestro. Un abrazo para todos ustedes, amados hermanos, que nos están viendo por este medio. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Amén.